arbitraria o excesivamente favoreciendo al agente bancario, también podemos estar en presencia de nulidad. No se considerarán nulas, por ejemplo, dice la ley bancaria, las cláusulas que permitan al consumidor bancario la renuncia al domicilio, si usted quiere renunciar a ciertos trámites del proceso, si usted quiere renunciar a las notificaciones personales. Sin embargo, hay derechos básicos, mínimos, excluyentes, que en la ley 45 sí usted no puede renunciar porque se trata de un orden público de protección, es decir, que es la manera en la que el Estado salvaguarda sus intereses. Y una gran pregunta aquí en todo este tema que hoy nos ocupa es, por ejemplo, si la superintendencia se puede pronunciar acerca de una cláusula abusiva, y lo cierto es que no, esto está reservado para los tribunales de justicia. Esto se le encomienda al juzgador, conforme a la aplicación de estas dos leyes especiales, determinar en cada caso concreto si la cláusula es abusiva o no. Incluso hay que ser muy enfáticos en esto. Nosotros tenemos la modernización del derecho de consumo, es decir, el advenimiento de los mecanismos de resolución de conflictos, los métodos alternos de resolución de conflictos como el arbitraje, pero en ese caso tampoco se puede delegar en un tercero la determinación específicamente de una cláusula abusiva. El método alterno de solución de conflictos se aplica, pero en este tema el legislador ha sido bastante restrictivo precisamente para garantizar, de acuerdo al artículo 124 de la ley 45 del 2007, que se le encomiende a los juzgados de circuito civil, y también pues la tarea jurisdiccional que se le ha encomendado al Tercer Tribunal de Justicia de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor para pronunciarse sobre cláusulas que tienen esta caracterización que afecta a los consumidores. Panamá ha tenido una notable evolución y fortalecimiento jurisprudencial en torno a el régimen de protección a los consumidores. Por ejemplo, en sentencia de 27 de noviembre del 2003, la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia estableció que la oscuridad, confusión de una cláusula no puede beneficiar a la parte que ocasionó esa oscuridad en detrimento del consumidor, y que prevalecen las cláusulas particulares sobre las condiciones generales o predispuestas para garantizar la protección a los consumidores. De manera que, bien dicen, un consumidor informado tiene poder. El rol de la Superintendencia de Bancos es decisivo para vigilar el proceder de los bancos en nuestro país, el apego a la legalidad y al respeto de uno de los baluartes más importantes, que es el ámbito del consumo. De igual forma, la Autoridad de Protección a los Consumidores, ACODECO, cuenta con abogados especialistas y constantemente está brindando capacitación para que el pueblo panameño pues conozca cuáles son sus derechos. Pero somos nosotros quienes tenemos la llave siempre de mantenernos informados y, sobre todo, en la medida de lo posible, buscar asesoramiento cada vez que por razones de necesidad contratamos un servicio bancario. Así que el tema de las cláusulas abusivas en concreto es un tema relevante desde el punto de vista práctico, y agradecemos el espacio que nos ha brindado el Grupo Primero de Diurno para brindar pues estas consideraciones en este importante evento. Muchísimas gracias. Tomaremos ahora una breve pausa de 10 minutos. Los invitamos a aprovechar este momento para descansar, hidratarse o intercambiar ideas. Retomaremos el foro en breve momento. La Policía Nacional. Actualmente se desempeña como abogado del Departamento de Protección al Consumidor de Seguros de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y posee maestrías en Derecho Comercial por la Universidad Interamericana
y en Derecho Administrativo por la Universidad de Panamá. Además, ha cursado diplomas en Riesgos y Seguros en la Universidad de Chile y en Gestión de Seguros y Riesgos en la Universidad Latina de Panamá. Magister Bellido, le damos cordialmente la palabra y es un honor para nosotros tenerlos hoy aquí. Buen día a todos. La verdad, los artículos se quedan cortos cuando son materias tan poco conocidas. Yo como soy estudiante, ahorita estudiar este tema de seguros aviarios, es un tema que pues luego de conocer tanto detalle de que la protección de seguros del consumidor bancario, se darán cuenta que es menos popular y que es bastante similar. ¿Me escuchan todo bien? Ok. Voy a pasar la en primer lugar, pues sí me gustaría que quede bastante claro, ¿no?, que es cuáles son los ejemplos de la protección de seguro. El contrato de seguro, popularmente se conoce como póliza, técnicamente se conoce como póliza. Y bueno, también me gustaría hacer un paréntesis y decirle que el seguro está lleno de requisitos, de términos y de condiciones. Así que la póliza pues no es más que el contrato por una parte del más contratante mediante el pago de la prima. Por tecnicismo, la prima de riesgo de personas no pasan a una parte llamada asegurador o aseguradora. Pues nos toca siempre aclarar qué son estas figuras, ¿verdad? Sabemos pues que el sujeto del contrato de seguros es el que se merece el proteccionismo, que es la ley, es una ley de derechos mejorados, pero también que tiene ciertos deberes, mientras al sujeto principal, contratante, consumidor de seguros, le brinda toda la protección, a la contraparte, la aseguradora, en realidad solamente determina obligaciones. Y eso es algo interesante y lo veremos más adelante. Pero en esta definición a mí me gustaría aclarar que la prima no es más que un pago mensual por un servicio futuro e incierto, que es un pago en cálculo matemático contractual actuarial, un pago mínimo sobre el posible daño o inconveniente que se pueda recibir. Entonces, siendo así, la aseguradora es la que va a absorber esta posible pérdida tanto material como económica. Sí me gustaría también hacer énfasis en que definitivamente es un mercado creciente, es un producto creciente, y esto es así desde el 2012 cuando se crea la Superintendencia de Seguros de Panamá. Eso fue un gran paso para el mercado de seguros, tener una ley especial regulatoria que determine pues, las pautas. Pero otro gran paso que casi no se conversa sobre él fue en el 2018 sobre el único seguro obligatorio que existe en Panamá, que es el seguro SOA, el popular seguro obligatorio de accidentes de tránsito, y que populariza hasta un relativamente grande 10% de la población nacional el uso de seguros. Sí, acá tenemos algunas definiciones, porque definitivamente, como les comento, el tecnicismo para tratar de seguros, tenemos que conocerlos. Y en primer lugar, acá pues decimos que el asegurado es la persona contra quien recae el riesgo, ¿verdad?, y que ha sido cedido a un asegurador por medio de la aseguración de contrato de seguros o póliza. Acá solamente me gustaría aclarar, porque viendo desde la óptica del consumidor, es algo bastante común que no se entienda, que no se comprenda y que no se haya explicado desde antes que el asegurado, el contratante, el pagador y el beneficiario son figuras distintas. En muchos casos pueden ser concurrentes, pueden ser la misma persona, pero en sí, el asegurado es sobre quién recae el riesgo, sobre quién versa la póliza, mientras que el contratante puede ser solamente la persona que se apersonó a la aseguradora, al corredor, para conseguir ese contrato con un interés asegurable sobre la vida o sobre los bienes de ese asegurado, ¿verdad? En cambio, el pagador se ve un poco más común cuando son las pólizas laborales, ¿verdad? Hay pólizas laborales que son colectivas, hay pólizas laborales que son individuales también,
hay personas de interés para una compañía y que son de tamaño grande interés, que esa compañía decide asegurar solamente a ese trabajador con un nivel técnico superior al resto de la planilla, ¿verdad? Y en ese caso siempre se observa la figura del pagador fuera de lo que es el asegurado, y pues los beneficiarios, que no siempre son los contratantes, más que todo son las personas que van a recibir el beneficio del pago de la contratación económica en el caso de la urgencia del crédito. Todas estas figuras se contraponen a la aseguradora. El asegurador es la persona jurídica que necesariamente es una persona jurídica porque es un sujeto regulado por la Superintendencia de Seguros y que, pues, de acuerdo a las leyes de Panamá, está organizada y cumple con todo el reglamento de la ley 12 de 2012. Y asimismo, aunque se escapa un poco de la relación directa, no forma parte del contrato, existe el corredor de seguros que es el intermediario en la contratación, ¿verdad? Esta figura siempre trae confusiones también, sobre todo en el Departamento de Protección del Consumidor de Seguros, porque el corredor de seguros no es quien vende la póliza, no la genera, ¿verdad? No la respalda, él solamente es un intermediario en la relación y su función es previa, pero es muy importante para informar a ese consumidor. Es indispensable para que ese consumidor reciba realmente lo que es una explicación del producto, una explicación de las coberturas que se le van a dar y de los reclamos que puede obtener. Ok, el tema principal que me gustaría explicar, ¿no? El derecho del consumidor de seguros. Como les decía, los derechos del consumidor de seguros están nombrados taxativamente, explícitamente en la ley. Es una ley que en todo momento está encaminada al proteccionismo del mercado, pero sobre todo es el eslabón débil de la relación contractual por adhesión, que es el consumidor de seguros. Antes de ver a detalle pues, lo que dice el artículo 2.1, realmente en la contratación de seguros actualmente, y por eso les comentaba el historial de la superintendencia, no vemos lo que es cláusulas abusivas. Hemos logrado eliminar en su gran mayoría absoluta todo lo que son las cláusulas abusivas o disparejas. Esto a través de un mecanismo de revisión previa, ¿verdad? Es un paso previo a la comercialización del producto. Esto está regulado en el acuerdo 6 de 2016, acuerdo de notas técnicas de la superintendencia, en el que, aparte del soporte matemático y de probabilidad que debe tener el producto de seguros, se establecen las reglas mínimas que deben tener los productos para comercializar, la claridad con la que debe estar redactado este producto, e incluso nos dicen que las expresiones deben estar subrayadas o en negrito. Todo esto, pues, desde el 2016 hasta el 2020, se dio de una forma quizás no tan estricta, y todavía observamos algunas cláusulas de productos y reclamos sobre cláusulas abusivas, y sin embargo, pues, desde esa fecha hacia acá, se ha implementado lo que es la comisión de pólizas. La comisión de pólizas en la Superintendencia de Seguros se encarga de una revisión exhaustiva previa a la comercialización. Mantenemos todo un reglamento en el que la aseguradora que proponga modificaciones a un producto, ya sea matemáticas o de clausulado o técnicas, pues tiene que someterla a la aprobación previa de la Superintendencia de Seguros. Esto pasa a la comisión que, pues, vale resaltar que también la presido, y pues revisamos exhaustivamente junto con el criterio técnico de seguros qué cláusulas pueden ser malinterpretadas, son ambiguas o son totalmente dispares. Pero así siempre, como pues, les digo en confianza, casi siempre estas cláusulas dispares van a ser a favor de la aseguradora, resulta casi que evidente. Pero esto, con ese control previo, se ha logrado eliminar, se hace el llamado a atención, se hacen las correcciones obligatorias para la aseguradora, porque si no, pues no se aprueba el producto. También esta comisión sirve como filtro a futuro, porque cada vez que se hacen correcciones, se hacen llamados de atención, pues los nuevos productos de las aseguradoras ya no tienen esa intención de
de digamos, favorecer injustamente a una aseguradora. Esto también tiene otro aspecto interesante que hay que mencionar, y es que existe el reaseguro. Como pueden observar, pues la superintendencia se llama Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, y no sé si pues manejan la figura del reaseguro, pero estas son empresas que son prácticamente un banco para la aseguradora, pero que esa cobertura se activa al momento, esa cobertura de ese banco, esa cuenta de dinero, se activa únicamente al momento de llegar a un parámetro de afectaciones económicas. Como eso existe más arriba que las aseguradoras y realmente son empresas internacionales que no son reguladas desde Panamá, muchas veces la intención de esa empresa que está más arriba que la aseguradora panameña perma al contrato, y nos toca a nosotros moldear esa situación, hablar con la reaseguradora y conocer cuáles son las intenciones reales de por qué las cláusulas deben estar redactadas de esa manera, que a veces resultan ambiguas, a veces tienen malas interpretaciones y pues a veces resultan abusivas, y es desde ahí que nosotros tenemos un control previo de esa situación. Asimismo, el acuerdo de notas técnicas establece lo que es, y esto todavía establece lo que son los requisitos mínimos de las pólizas. Las pólizas de seguro tienen distintas partes. Los contratos de seguro tienen las condiciones generales, las condiciones particulares, e incluso el formulario de solicitud de seguros forma parte del contrato, forma parte de la póliza. En todas estas partes pueden existir cláusulas, exclusiones o situaciones descritas que lleven a una afectación de los derechos del consumidor. Todo eso tiene que estar previamente revisado antes de la comercialización de ese producto. El acuerdo también dice que, y la ley, que de someterse esto al conocimiento de la superintendencia y la superintendencia guardar silencio por más de 30 días, la aseguradora puede empezar a venderlo sin el permiso previo de la superintendencia, lo que traería problemas para la estabilidad del mercado y sobre todo para la función supervisora de la superintendencia. Así que es algo que pues no podemos dejar pasar. Las condiciones generales de un seguro pues hablan de las situaciones en general que le pueden aplicar a cualquiera de ustedes, por ejemplo con una póliza de salud. Pero las condiciones particulares son aquellas que limitan esas coberturas o esas situaciones ampliamente generales a solamente ustedes, ya sea determinando su edad, su rango de cobertura, las afectaciones previas que puedan tener y sobre todo las exclusiones. Las exclusiones deben estar perfectamente descritas, sin ambigüedades y en letras resaltadas. Por eso es que probablemente seguramente eso ha llevado pues, a la disminución de cualquier tipo de reclamo por cláusulas abusivas. Igual, las cláusulas que se consideren abusivas por cualquier persona, pues tampoco podemos, con superintendencia, declarar las nulas. Tendrían que ser demandadas ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Ok, acá como derechos del consumidor de seguros, en realidad pues hay más puntos en el artículo 2 de la ley 12 de 2012. No obstante, estos son los que a mí me parecen que son más llamativos. De todas maneras podemos revisarlos en cualquier momento. Al final les voy a compartir un correo electrónico para cualquier consulta. Pero, pues, el artículo 243 de la ley 12 nos habla de los derechos del consumidor de seguros. Como lo comenté antes, la ley determina derechos pero no obligaciones del consumidor de seguros, pero esas obligaciones del consumidor de seguros nacen de su contrato, del momento en que acepta el contrato de adhesión. ¿Okay? Como sabemos, la información previa y transparente de las condiciones es parte de lo que estábamos conversando. Conocer plenamente cuáles van a ser las condiciones. Esto es un derecho, pero también debería ser un deber de ese consumidor, sobre todo viéndolo desde el punto de vista de los reclamos que se presentan. Muchas veces los consumidores presentan reclamos por situaciones de pagos, ¿verdad? O por situaciones de no renovación a tiempo, o incluso contratación posterior a la ocurrencia del riesgo. Y pues son situaciones que realmente también abarcan los deberes de ese consumidor. La información sobre cambios en las condiciones generales y particulares es algo que definitivamente
afecta esa intención de cobertura que pueda tener un consumidor o cualquier persona que contrate, como decimos al inicio, puede ser el contratante, puede ser incluso el beneficiario o precisamente el consumidor de seguros. Estas condiciones, como les comento, generales particulares, pueden ser variables con el tiempo. Puede venir eso de lo que les hablé de la relación con el reasegurador o definitivamente por cambios en el mercado. No todas las variaciones son para mal, como tenemos por regla general pensada. Ni siquiera la mayoría, a veces pues, las condiciones mejoran, pero incluso estas deben ser notificadas debidamente a ese consumidor de seguros. También tiene derecho a escoger designar o prescindir de su corredor de seguros, ¿verdad? El corredor de seguros, como les comenté antes, no forma parte de la relación contractual, él es un tercero en esa situación y es un intermediario. Por esa razón, el consumidor de seguro puede apersonarse directamente a la aseguradora y solicitar el producto que más le corresponde, ya sea, perdón, no les había comentado, ya sea para vida, salud, ramos generales, que son los incendios y pues catastróficos, o para vida, que quizás es el que más manejamos, como un seguro o la figura social. Y este último extracto que tenemos acá, y que ya no recuerdo, hay muchos más en el artículo 243 de la ley 12, es que a que una vez la aseguradora acepte su responsabilidad con indemnización de un reclamo, se le indemnice al consumidor en un término no mayor de 90 días calendarios. Esto aparece así en la ley y pues es objeto de mucha protesta y de mucha llamada de atención. Se estableció un término perentorio de 90 días calendario para que la aseguradora dé un tipo de respuesta. No obstante, pues las aseguradoras son muy variables en sus capacidades administrativas y técnicas. Hay aseguradoras enormes, como por ejemplo ASA, que domina la mitad del mercado de la zona, o aseguradoras que casi no tienen presencia en el mercado, tienen unas carteras muy pequeñas, o se dedican incluso al manejo de simplemente seguros colectivos para empresas del extranjero, ¿verdad? Y eso pues varía en mucha medida este término de 90 días. Asimismo, la responsabilidad que nosotros como supervisor y regente podemos reclamarle a una aseguradora que realmente no tiene las capacidades técnicas para cumplir con ese término. Así que ese término taxativo que aparece en la ley en realidad es un poco variable. Y sé que eso va a traer alguna pregunta. Ok, como les comentaba, igual existen las obligaciones de la aseguradora. Llamativo, no existen los derechos de la aseguradora, ¿verdad? Entonces, pareciera que, a pesar de que estamos en un contrato de adhesión, el consumidor seguro tiene ciertos tipos de ventajas que, pues, quizás no es lo que se maneja, pero la ley de seguros le da ventaja al consumidor, sobre todo, como lo veremos después, en el proceso de protección de los derechos del consumidor. Okay, esta misma ley, la 12 de 2012, en el artículo 241, nos habla directamente de la redacción clara y comprensible del contrato. Es una obligación de la aseguradora presentarlo de esa manera. La ley se dictaminó antes de la implementación de lo que les comenté en la Comisión de Revisión de Póliza, pero ya lo establecía. Ya establecía que esto es una obligación para que eso se vea reflejado en los derechos del consumidor, ¿verdad? La redacción clara y comprensible del contrato. Por eso es que vemos que, particularmente en la contratación de seguros, en las declaraciones de adhesión, no vemos lo que es la letra pequeña o los asteriscos en referencia a otra parte del documento, ¿verdad? Tiene que estar todo en un estándar, de una manera estandarizada. ¿Okay? La evaluación adecuada del riesgo es otra de las situaciones que, siendo una obligación de la aseguradora, trae consigo muchísimos reclamos de consumidores. Y lo que sucede es que la evaluación adecuada del riesgo no es más que esa observancia de ese hecho futuro incierto que puede ocurrir y que la aseguradora va a estar obligada a
ocurrir en la ocurrencia de esas circunstancias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las declinaciones por riesgo son muy comunes. También lo veremos más adelante. Las declinaciones por situaciones que debieron haber sido controladas previamente por la aseguradora, como una obligación que tiene el artículo 4.1. También hacer diligente en la atención de consultas, reclamos, peticiones del asegurado concernientes a la póliza. Pues, definitivamente, es una obligación de la aseguradora seguir todos los pasos de los acuerdos de la superintendencia. Existe el acuerdo 3 de 2012 también, que es el acuerdo de decisión de quejas y controversias. Y pues es otra de las situaciones que, más allá de la posible malinterpretación, ambigüedad o mala intención que pueda haber detrás de la redacción del contrato, se da con muchísima frecuencia las reclamaciones con base en esto. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Me piden que alce la voz, yo tengo que poner límites en esa parte, ¿no? Creo que perfecto, que podría hablarles sin el micrófono, pero ok. Definitivamente la última pues, que tenemos acá, que es asumir la responsabilidad de las infracciones, errores o omisiones en que incurren en el desempeño de sus funciones, es una de las más frecuentes causas por las cuales se les multa a las aseguradoras, ¿verdad? Estas son las formas de proteccionismo que tiene la ley 12/2012 al consumidor. A la vez la ley 12/2012 dice que es la única ley regente sobre las aseguradoras y sobre quejas y controversias que surjan por ellas. Así que en el momento en que nos habla de errores o omisiones, pues nos brinda realmente al Departamento de Protección del Consumidor un gran abanico de soporte para poder calificar las acciones de esta manera, y pues le corresponde también a ese consumidor que presenta una queja llegar a comprobarlo de alguna manera. Okay. En este apartado sí me recuerdo a mí mismo pedirles disculpas en nombre de la licenciada, la magíster Yeisa Sandoval, que era la que estaba programada para conversarnos sobre el Departamento de Protección del Consumidor y subsiguientes temas. No pude acompañarnos el día de hoy por estar en puerta, así que voy a asumir el rol de matador emergente. El Departamento de Protección del Consumidor, pues aparte de todas las controversias que puedan surgir dentro de la aseguradora o en frente al clausulado como tal, al contrato como tal, pues ya una vez esa relación existe, esa relación de consumo, de contratación del consumidor del mercado de seguros, y esa persona se siente molesta, se siente decepcionada, se siente abandonada por las supuestas coberturas que tenía y que quizás eran así, quizás no, pero existe todo un proceso descrito en la ley para las reclamaciones, quejas y controversias formales ante la superintendencia. Esto nos lleva al Departamento de Protección al Consumidor. El primer paso, dice la ley 12, que es el reclamo dentro de la aseguradora. Esto se hace pues con alguien que obligatoriamente tiene que tener la aseguradora para dar respuesta, y nuevamente es obligatoria esa respuesta en un término de 30 días. Ese es el ejecutivo de controversias, ¿verdad? El sistema de atención de controversias de la aseguradora está ahí para que esa persona pueda buscar un mecanismo previo a la presencia o al requerimiento de las acciones de la superintendencia, y que pueda definitivamente ejercer su derecho de forma directa contra el contrato y contra las cláusulas del contrato y la aplicación de esas cláusulas del contrato. Existe una persona que para nosotros tiene que estar determinada, o sea, tiene que ser la titular del cargo de ejecutivo de controversia. Se puede entender como un enlace, pero en definitiva es empleado de la aseguradora, en todo momento va a velar por los intereses de la aseguradora, va a dar respuesta favorable a la aseguradora, como es habitual,
pero que es el último paso antes de llegar con una queja formal a la superintendencia. Es un prerequisito indispensable para personarse a la superintendencia con una queja. Ese es el ejecutivo de controversias. Existe, obviamente, pues uno nombrado por cada aseguradora, que son 22 en el mercado panameño, y cualquier persona que en su momento tenga un reclamo, tenga un contrato, sea cliente, sea beneficiario o afectado, debe escribirle primeramente a ese ejecutivo, esperar esa respuesta obligatoria en 30 días, y de no tenerla en 30 días, también puede aproximarse a la superintendencia con una constancia de comunicación, ya sea un recibo formal o un correo electrónico, ¿verdad? Y pues nosotros le revisamos la documentación y vemos si es necesaria la presentación de una queja formal, ¿verdad? La presentación de quejas formales ante la superintendencia de seguros, intentamos quitarle esa palabra formal, ¿verdad? La protección de los consumidores tiene que ser dinámica, ¿verdad? No todos los consumidores van a tener el mismo respaldo, las mismas intenciones, las mismas actitudes, ¿verdad? Ante una inconformidad que tengan por un contrato de seguros. Entonces, haciéndola un poco dinámica, al día de hoy realmente también la recibimos por correo electrónico directamente, y pues las llamadas que son lo más frecuentes al Departamento de Protección del Consumidor se le dan todas las indicaciones para que nos las haga llegar. La mayoría igual, de todas maneras, se está presentando de manera presencial. Este proceso inicia, como ya han estudiado, supongo, con la presentación al Ejecutivo de Controversia, esta posible respuesta o la negativa en 30 días se nos presenta a nosotros junto con las constancias de todo el reclamo, que ya sabemos, pues puede ser en el ramo de auto, puede ser en el ramo de vida, salud o ramos generales. La documentación requerida que compruebe pues, la conectividad, el interés, cuál era el número de reclamo, la comunicación previa a la aseguradora, y se le da entrada en un término de 5 días, y pues, si no se completa como tal, se ordena la corrección del mismo. De lo contrario, se le asigna una fecha de una audiencia de conciliación. La audiencia de conciliación, nuevamente tomando las palabras de formalidad, pues le hemos reducido realmente la necesidad a estas audiencias de conciliación, y las llamamos solamente reuniones de conciliación. Tenemos modalidades semivirtuales y virtuales totalmente. Hay personas que están en el extranjero y participan en nuestras audiencias de conciliación, porque no es más que una reunión para ver si se llega a un acuerdo. En esta etapa, pues ya la aseguradora debe haber nombrado un representante legal necesariamente para que lo represente en esa audiencia, no así el consumidor se presenta directamente. Y por lo general la consulta del consumidor es, ok, yo no tengo abogado, ¿cómo hago? Pero no es así. Se le explica pues que esto es todo un marco legal que es proteccionista de los derechos del consumidor, y que en realidad le corresponde a la aseguradora defenderse y comprobar que las acusaciones o la molestia tienen una génesis que se puede validar. No siempre resultan, ni siquiera son pares las intenciones, si son válidas o no válidas, pero esta es la forma entonces en la que se lleva esta audiencia de conciliación. Debería decirles que pues, la mayoría de las veces la audiencia de conciliación no se va a lograr un nuevo arreglo, porque la mayoría de las veces las aseguradoras no tienen una nueva propuesta para conciliar con ese consumidor de seguros, sino que se mantienen en la declinación por alguna de las razones que ya le han dicho de antes. ¿Okay? Para esto, o mejor dicho, luego de esto, la superintendencia toma la decisión de practicar pruebas o recibir pruebas de parte de ambas partes, y puede que nos apoyemos en aspectos técnicos, tanto actuariales, que son los matemáticos de la superintendencia, o los contables para ver los estados de cuenta de pago, por ejemplo, o los que son otras carreras que nosotros también regulamos, que son los ajustadores de seguros o los inspectores de avería, para que verifiquen cuáles son los daños, cuáles son las circunstancias de ese reclamo, si corresponden, o también
¿por qué no decirlo si los daños y las reclamaciones en realidad eran de preexistencia, ¿verdad? Existían antes de la reclamación y esa persona tiene una intención de fraude, porque también es bastante común en el reclamo de seguro. Eso viéndolo desde el punto de vista de las materialidades del seguro. No obstante, si la póliza, el contrato, versa sobre la salud o la vida de la persona, pues las circunstancias cambian un poco. Definitivamente tiene que ser una situación que se resuelve un poco más pronto, más breve, más rápido, más efectivo. Esa persona a veces está esperando tratamientos médicos, a veces está esperando reembolsos por gastos médicos, por accidentes, y pues tenemos que hacer un poco de celeridad en esa situación. Hay que tener un poco de humanidad a veces con las afectaciones de la persona. Ambos ramos o ambos tipos de quejas, tanto salud y vida como auto y generales, que son los aspectos materiales, pues sufrieron modificaciones a través de resoluciones de la cuantía. Todavía la ley 12 de 2012 nos va a decir que la cuantía máxima de las superintendencias son $25,000. No obstante, en ramo de auto fue incrementado a $50,000 y en ramos generales y vida hasta $100,000. Esto es algo que sucedió este mismo año y que apenas se está publicando en Gaceta y haciendo las campañas de actualización y concienciación. Que para eso nos tenemos que apoyar definitivamente con los intermediarios que son los proveedores de seguros. Ambas o cualquiera de estas quejas pues va a ser resuelta en primera instancia por el Departamento de Protección al Consumidor de Seguros, sustentada y firmada por el superintendente. Esta puede ser sujeta a una apelación y la apelación se va a junta directiva de la superintendencia, en el que intentamos cumplir con el término que nos dice la ley, ¿verdad? También enfocaba en no alargar la afectación y la molestia de esa persona. La primera instancia no debería demorar más de 2 meses luego de la celebración de la audiencia, y la segunda instancia pues por lo general está demorando 1 mes, solamente porque, bueno, no sé si saben, pero las juntas directivas ya no se reúnen con la misma frecuencia de antes, entonces por eso están demorando más o menos. Puntos importantes, puntos interesantes. ¿Cuáles son las principales controversias que vemos en el departamento? Definitivamente autos. El tema de autos, partiendo porque existe el seguro obligatorio de accidentes que les comentaba, ¿verdad? Desde el 2018, es el más popular en el país. La póliza de autos domina porcentualmente la presencia de seguros en el país, y pues la inconformidad por los montos o daños evaluados es definitivamente la punta de lanza de las quejas. Las personas pueden haber hecho gastos para recobros o pueden estar sometiendo ese bien material que es un vehículo a la evaluación de la propia aseguradora, y pues resulta que las aseguradoras, digámoslo como es, pues tienen unas tablas de depreciación un poco irrisorias, un poco irreales, y aquí se da el abuso del consumidor, que está fuera del contrato, está fuera de la relación previa que existía y que se da sobre el desarrollo de ese reclamo administrativo, ¿verdad? Y pues como ejemplo práctico, si la persona presenta facturas por $500, a veces las aseguradoras le ofrecen 90, ¿verdad? Y resulta extraño cómo intentan sustentar esta cantidad tan mínima de dinero para ofrecerla a la persona, y entra la superintendencia definitivamente a ver punto a punto, ejemplo por ejemplo, caso por caso, qué es lo que está sucediendo en esa situación. Las demoras en los pagos, pues tanto a terceros afectados como a sus propios clientes, las aseguradoras no son efectivamente, y hablando en términos generales de las 22 aseguradoras, las empresas que más quieran entregar dinero, ¿verdad? Las aseguradoras pues tienen esa idiosincrasia en general, nuevamente lo digo, de demorar los pagos. Esto genera definitivamente molestias a las personas. Las personas a veces tienen que asumir sus propios gastos y luego intentar un recobro que definitivamente no es nada cómodo. Las adquisiciones por enfermedades preexistentes son la más común en el término de
en el ramo de salud, las declinaciones por enfermedades persistentes entran nuevamente en aquello que vimos como una obligación de la aseguradora de estudiar el riesgo al que va a asegurar, tener claras las circunstancias que va a asegurar. Se traduce, por otra parte, en las quejas de declinaciones por enfermedades persistentes. Las aseguradoras han tomado la modalidad de simplemente presentar un formulario de adhesión en el que se responde sí o no a todas las enfermedades, pero al final se le da la aprobación para que esa aseguradora, en el caso que sea necesario, haga las investigaciones de los historiales médicos, y es en esa investigación de historiales médicos que por cualquier situación que se vea relacionada a la causa de la muerte o a la causa del reclamo de salud de esa persona, pues se da esa declinación alegando enfermedades persistentes. La falta de información del uso de valores de rescate es un tema amplio, realmente amplio, pero creo que todos han escuchado alguna vez de las pólizas con ahorro. Son mal llamadas pólizas con ahorro, eso no existe un ahorro en la contratación de seguros. Es más que todo un soporte económico para los cobros futuros. Es un sistema de nivelación de prima, un sistema de nivelación del cobro mensual. Es decir, al inicio, y por eso dice falta de información, al inicio me venden una póliza súper bonita, solamente voy a pagar $30, pero $20 son tu cobertura y $10 se van a tu ahorro. Y eso es lo que le dicen a muchas personas desde la edad de ustedes, porque es el objetivo de este producto. Personas jóvenes que piensen o que se les pueda comentar que durante años se van a ir ahorrando mensualmente $10 y que cuando terminan la totalidad o el límite de edad de cobertura se le va a hacer entrega de ese dinero. Esto no es así realmente. Y me gusta aclararlo en este tipo de eventos con muchas personas, porque todos somos agentes multiplicadores de información, pero aunque el producto, la póliza, está diseñada de esa manera, en realidad la persona se debería manifestar cuando existan incrementos a tu mensualidad, pues tú tienes que seguir aportando los $10 extra. Ese incremento se va a ver en tu mensualidad tangiblemente, lo que tú entregas como pago cada mes. Pero no se le dice, lo que se le dice es, vas a seguir pagando $30 toda la vida, por ejemplo, $30. Lo que sucede entonces es, mientras el producto sube de precio, se comienzan a hacer préstamos automáticos a ese supuesto ahorro, a ese supuesto valor de rescate, para nivelar los pagos, ¿verdad? Porque la aseguradora no se queda con el producto como el inicio, la aseguradora va solicitando aumentos por inflación de mercado, por aumentos de insumos, y pues de ahí se va consumiendo esos valores de rescate. Cuando la persona ya tiene 60, 70 años y se presenta a reclamar sus supuestos ahorros, pues si no tienen nada, a veces pues tienen un monto realmente mínimo, y eso ocasiona una queja que es realmente compleja de resolver. Es una queja que hay que pedir apoyo de los matemáticos para ver entonces cuáles las proyecciones, hay que pedir apoyo de archivos para ver cuántos aumentos se le aprobaron a ese mismo producto, y pues definitivamente es algo más común de lo que quisiera. Y problemas con exclusiones de coberturas o redacciones un tanto técnicas. Definitivamente sí existe. Definitivamente, a pesar de todos los filtros previos, de todo el control previo que existe de la contratación de seguros, sí existe la redacción técnica. Yo mismo me disculpo si empiezo a utilizar tecnicismo de vez en cuando al tratar de explicar una situación de seguros, pero pues el lenguaje se maneja de esa manera. Y pues es otra de las principales controversias que recibimos en el Departamento de Protección al Consumidor de Seguros. ¿Cuáles son los mecanismos de resolución de controversias? Una vez la persona sencillamente se siente molesta, se siente decepcionada, se siente
traicionada por esa aseguradora, pues no queda más que la preferible el arreglo entre las partes, ya sea por un tipo de explicación, un tipo de transacción económica que lo lleve a ambas partes a llegar a un arreglo amistoso, ¿verdad? Y es lo más común. Estas situaciones no llegan a la superintendencia y no salen de la relación contractual. Las reconsideraciones o propuestas de indemnización se dan en aquella figura que les comenté como ejecutivo de controversias, pues cuando la persona ya expone esto al primer paso de una queja. Muchas veces la aseguradora dice, mejor ajustamos la situación, te hacemos una nueva propuesta, llegamos a un arreglo entre las partes, antes que tengamos que hacer los gastos administrativos, los gastos legales, y llevar esto nuevamente a la superintendencia de seguros. Y que, pues, como algo interesante, nosotros no podemos multar a la aseguradora por una relación y un caso en particular. La ley no nos lo permite, pero lo que sí llevamos es un seguimiento de conductas de esas aseguradoras. Y créanme que es bastante detallado cuáles son las aseguradoras con más quejas, cuáles son las aseguradoras pues, que su fama no es en vano, si la han escuchado. Aunque la comunicación con la ejecutiva de controversias es aquello que le estaba comentando, definitivamente es un método de resolución de conflicto previo a la superintendencia. Este es el vocero oficial de la aseguradora. El vocero oficial de la aseguradora a veces se cuida los intereses económicos y a veces, pues, todo lo contrario, y prefieren que sea la superintendencia la que tome una decisión. Y pues aquellas resoluciones que le comentaba hace un rato atrás, como primera y segunda instancia, que no es más que el superintendente y luego la junta directiva, tienen carácter obligatorio de la ley. Estos son de obligatorio cumplimiento para las aseguradoras, y en caso pues, de no estar de acuerdo con la decisión, cualquiera de las dos partes, luego de la segunda instancia, lo que le queda entonces es un proceso administrativo en la sala tercera de la Corte Suprema. Y pues con esto de conclusión, donde estudiantes participan, sintetizan los principales puntos tratados durante el foro y presentan propuestas orientadas al fortalecimiento de los derechos del consumidor. Final de esta jornada, un espacio de reflexión y una gran enseñanza, sabiendo que el consumidor tiene derechos reales y vigentes respaldados por la ley. Pero, ¿de qué nos sirven estos derechos si no los conocemos? Sin información y conciencia jurídica, podemos ser víctimas de abusos sin siquiera saberlo. Contratar un seguro o abrir una cuenta bancaria no es un simple trámite, es un acto jurídico y como tal debemos saber en qué condiciones estamos firmando. ¿Sabían que la transparencia y el trato digno no son favores, son obligaciones legales? Así es, toda entidad financiera debe respetar nuestras garantías como consumidores. Ojo con estos, las normas pequeñas y el lenguaje técnico no pueden usarse para engañar. Eso está prohibido por la ley y Panamá tiene normas claras al respecto. Entre ellas destacan la Ley 45 de 2007, la Ley de los Seguros y los reglamentos de superintendencia, de bancos y de seguros. Son nuestras herramientas legales. Y si esas reglas se violan, no te quedes callado. Podemos reclamar, acudir a las autoridades competentes o, si es necesario, presentar una demanda judicial. Porque reclamar no es pelear, es ejercer ciudadanía jurídica, es poner el derecho en acción, con respeto y con fundamentos claros. Este foro no solamente fue una clase, fue un despertar. Nos enseñó que el derecho está presente incluso en una tarjeta de crédito o en una póliza de salud. Y sí, todos tenemos derecho, y nosotros, como estudiantes de Derecho, tenemos el deber de ser multiplicadores de toda esta información. Podemos ser agentes de cambio, gente que defienda, gente que oriente, gente que explique, porque la defensa de los derechos del consumidor son una causa social. Donde hay más información, hay menos desigualdad, y donde hay más conciencia, hay menos abuso. ¿Te das cuenta? Esto no termina aquí, este foro es solo el inicio. Cada uno de nosotros puede seguir adquiriendo e investigando conocimiento. Porque donde hay conciencia jurídica hay empoderamiento, y donde hay empoderamiento, sí, ahí es donde nace la verdadera justicia. Gracias por formar parte de este foro, por escuchar, por reflexionar y sobre todo por comprometerse con un futuro más justo y legalmente informado.
Sigamos informándonos, sigamos defendiendo nuestros derechos y luchemos por una sociedad más justa para todos. Hasta la próxima. Ahora abriremos el espacio para preguntas del público. Esto tomará 15 minutos. Quien desee intervenir puede levantar la mano, identificarse y dirigir su pregunta de manera clara a alguno de los panelistas. A Yenelis Cristian. Buenas, yo tengo una consulta y es qué recomendaciones le darían a los consumidores antes de escoger un corredor de seguros, y qué señales o advertencias o tipo alerta deberíamos notar antes de escoger un corredor de seguros. Hola, antes que todo se me olvidó darles mi correo electrónico por cualquier consulta que se les surja. f.bellido @superseguros.gov.pa, mi correo institucional. Pueden tener cualquier consulta ahí. Okay. Como recomendación para el consumidor de seguros, definitivamente tener un corredor que le dé confianza, una persona con la que se pueda comunicar, una persona con la que sienta que le está haciendo distintas propuestas, que realmente hace un estudio del mercado y que no es aquella persona que se dedica solamente a la venta, ¿verdad? Y que le llega con un producto y dice, este es el mejor producto para ti, que lo necesitas ya mismo, es de la aseguradora tal y si lo quieres sí, y no hay alternativa. O sea, eso no es la función real del corredor de seguros. El corredor de seguros debe ser alguien que en cambio tú busques, ¿verdad?, para que te ayude con la colocación en el mercado de tus necesidades. Así que la confianza es definitivamente lo mejor. La otra pregunta era qué tipo de advertencias debemos, o sea, en sí es que nos genere confianza, que no brinde solamente la necesidad, sino la seguridad de que al escoger ese corredor de seguro estemos bien ahí, pero tipo, ¿hay algún tipo de alertas que vamos a ver como tipo su comunicación o su falta de comunicación, cosas así? Bueno, hay señales de alerta en el comportamiento y normalmente se derivan de la confianza. Puede ser, y son la mayoría de las quejas en contra de corredores, que también los vemos, aquellos cobros, insistencia en el pago directo a ellos, falta de comunicación o gestión cuando se tiene un reclamo. Esas podrían ser señales de alerta de que pues, no estás ante un buen intermediario de seguros. Sobre todo también, y en estos tiempos también se ve bastante, que se identifique como corredor de seguros. Hay muchas personas que trabajan para un corredor con licencia, que no son más que ejecutivos de ventas de ellos. Pero estos ejecutivos incluso tienen que estar registrados en la superintendencia, porque son responsables de la colocación de ese producto, ¿verdad? Y cobran por esa función. Otra cosa también que te puede dar una señal de alerta es si te insiste en el pago de algún tipo de comisión para lograr ese estudio o esa colocación de tus necesidades en una póliza. Porque el corredor de seguros no te puede cobrar a ti como consumidor. El corredor de seguros cobra solamente la comisión que le viene de una devolución por el contrato que ya tú pagas directamente a la aseguradora, ¿verdad? Entonces el corredor sí puede recibir pagos directos, sí lo puede hacer, y es válido para ti como consumidor. Pero quizás una señal de alerta que te puedo decir es esa insistencia de que lo hagas de esa manera o que lo hagas de forma irregulares, diciéndote que tienes que adelantarte al pago. Esas situaciones se dan también. Ok, muchas gracias. Alexandra quiere hacer una pregunta. Ok, muy buenas tardes. Mi pregunta es para la profesora Mercado. Es referente a la firma de los formularios en blanco. Considerando la asimetría de poder entre una entidad bancaria y un consumidor, y a la luz
de la normativa sobre cláusulas abusivas. ¿Hasta qué punto la firma de formularios en blanco por el cliente bancario puede ser invocada como causal de nulidad de las estipulaciones contractuales insertadas posteriormente por el banco? De forma análoga a como el banco no deberá tener la potestad de debitar fondos de cualquier otra cuenta del cliente sin su autorización expresa y específica. No debería aplicarse la misma regla sobre el derecho al consentimiento al contenido total del contrato al momento de su firma inicial, garantizando así la efectiva protección frente a contenidos desconocidos o impuestos. Es decir, sabemos que la ley lo permite, pero no sería demandable o inconstitucional, a menos de que sea criticable para generar el cambio en la ley. Sí, es criticable. Cuando nosotros hablamos de la efectiva protección a los consumidores, un contrato bancario o cualquier formulario que se le brinde al cliente bancario no debe tener espacios en blanco. Normalmente se trata de contratos preelaborados, porque son un estándar según la naturaleza del producto que usted contrate, pero no debe validarse un contrato que tenga espacios en blanco, porque eso incrementa la vulnerabilidad y la posibilidad de un abuso por parte de la entidad bancaria. Y hay jurisprudencia al respecto. Así que siempre que usted, ¿cuál es el mejor mecanismo? No solo conocer la norma, es una norma, al igual que en el tema del mercado de los seguros, bastante técnica, pero en materia de consumo siempre usted tiene que revisar. Usted tiene una necesidad, pero a pesar de esa premura, incluso valorar las diferentes propuestas, ir a varios bancos. Si usted no tiene acceso a un asesoramiento, preguntar a ese ejecutivo de ventas. Y si usted no se siente satisfecho con la explicación del contenido de ese producto, busque otra persona o pida hablar con otro funcionario, pero siempre solicitar la información. No se pueden ese tipo de contratos donde usted firma y el banco completa la información, porque no sabemos si puede variar los montos, las tasas de interés o incluso limitar la responsabilidad por incumplimiento. Eso por un lado. Y en el otro contexto, pues, en efecto, la protección constitucional será in favorem consumatore. Así que allí donde se aprecie una cláusula abusiva o que se incremente esa asimetría en los consumidores, siempre, me atrevo a decirlo, la jurisprudencia está marcando una pauta en Panamá de colocarse en favor del consumidor. Siempre la interpretación sobre el significado, el contenido y el alcance, siempre debe el juez colocarse en primera línea a favor del consumidor, por el enorme poder y potestad que tienen los bancos, a pesar de que hay dos autoridades, instituciones que en Panamá están vigilando, la Superintendencia y la Codeco. Siempre el rol del juez es amparar en primer lugar al consumidor. Así que ese tipo de cláusulas, cuando usted vea líneas, espacios en blanco, es una señal de alerta para preguntar, acercarse al funcionario que lo está atendiendo, y es una alerta para no firmar ese tipo de contratos con condiciones generales, que repito, son condiciones estándares, pero sí hay bancos. Entonces, en el tema de las cuentas bancarias, siempre que usted va a aperturar una cuenta bancaria, infórmese correctamente. Por ejemplo, ahora está, no puedo decir muy de moda, pero ahora que está aquí nuestro colega en materia de seguros, de que amarra la cuenta bancaria con un seguro. Es una decisión suya si usted quiere o no ese producto adicional. No puede estar supeditado a que yo tengo que tener ese seguro. Eso se lo tiene que ofrecer el agente bancario, y usted dice, bueno, por seguridad, sobre todo cuando la cuenta tiene una tarjeta de débito o de crédito, yo tomo el seguro. Si usted, y se dan muchas quejas en este sentido, decide cancelar esa póliza de seguro, tienen que estar muy atentos, porque entonces hay muchas quejas, renuevan automáticamente la póliza, pero yo la cancelé y aparece en su correo una nueva póliza, pero yo no la quiero. Acérquese de inmediato al banco para notificar que usted no ha manifestado su voluntad de renovar esa póliza, al contrario, usted canceló ese producto. Otro tema controversial en esa pregunta que usted formula, Alexandra, es el tema de que, por ejemplo, me debitan 3.60
$6.65 o $7 por esa póliza de seguro que yo cancelé, ¿verdad? Entonces de repente la cuenta no tiene fondo, porque usted la tiene allí, deposita un fondo y de la noche a la mañana le debitan todos esos meses que usted no pagó del seguro. Acérquese al banco en primera línea y ponga la queja, o en su defecto, si no está siendo tutelado su derecho, aproxímese a Codeco, porque sí se están dando los casos, incluso de cierta información engañosa. A veces quieren vender un atractivo al cliente y incluso nos venden necesidades que muchas veces nosotros no tenemos. Así que la llave la tiene usted en la medida en que se informe. A veces en los bancos tienen un simple formulario. Lea, valore las opciones que el mercado le ofrece atendiendo a su necesidad y haga que su palabra como consumidor bancario tenga poder. Uno de los mayores obstáculos para terminar es que a veces el consumidor se siente en indefensión por los tiempos de respuesta a las quejas. El viacrucis y dice, ay, voy a ir a la Codeco en materia de seguro, por ejemplo, y sin salirme de su pregunta, en el tema del reembolso, ¿no? A veces nosotros viajamos y tenemos una póliza de seguro, dice, se me extravió mi maleta, y en lo que yo dice, bueno, compre usted y después se le reembolsa, sí, pero cuando va al reembolso es un viacrucis. Entonces, seamos conscientes de los productos que adquirimos y de exigir nuestros derechos. Aunque sea un viacrucis, nosotros estamos procurando un efecto correctivo y disuasivo en la medida en que interpongamos nuestras quejas y que la jurisprudencia también remarque la importancia del cumplimiento normativo sobre estos temas en Panamá. No sé si contesto su pregunta, Gómez. Primero que todo, buenas tardes al público presente, muchas gracias por venir. Y mi pregunta va dirigida al Magíster Francisco Bellido del área de seguros. ¿Cuáles son los requisitos específicos para que la Superintendencia de Seguros y Reaseguros autorice a una entidad para que pueda ejercer como operadora de seguros y reaseguros? Son dos figuras distintas. Una es ser aseguradora, la otra es reaseguradora. Realmente, pues, los requisitos son administrativos, van desde la capacidad técnica de cada uno de los miembros de la junta directiva o del gerente, hasta la suficiencia de reservas de siniestros. Ya estos son puntos bastante más técnicos en lo que se refiere, pues, al capital disponible en todo momento por esa aseguradora para asumir el pago de la ocurrencia de los riesgos, ¿verdad? El mínimo son $5 millones. Hay aseguradoras en el país que tienen el capital de reserva de $500 millones. Panamá no es un mercado que se quede corto en las reservas, pero pues la superintendencia siempre está haciendo supervisiones in situ y sobre todo en los avances de este tipo de soporte para tener garantía de que a ese consumidor, a ese contratante, no se le va a afectar en el evento en que ocurra el siniestro, en el evento en que ocurra el accidente, o la pérdida o la muerte, ¿verdad? Eso es principalmente lo que se requiere, capital disponible. Luego, las capacidades técnicas y, por último, las capacidades administrativas de cada uno de los miembros de la junta directiva. Todo está también en la ley 12 de 2012, pues es un listado de requisitos que se deben presentar y que se deben cumplir. Igual, se le otorga una licencia provisional para un término probatorio de que existe capacidad de manejo de una aseguradora, y luego de ese término se le da la licencia de técnica. Sí, muchas gracias. Segunda pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad de los intermediarios y de la aseguradora con respecto a la transparencia y la claridad de la información proporcionada al asegurado? Toda la responsabilidad. Porque ellos son los responsables de brindarle esa información al asegurado.
El asegurado es una persona que tiene la necesidad, ya sea imperante o tiene la previsión de que puede existir una afectación, una pérdida económica que va a afectar a mi familia o va a afectar a terceros porque choqué a alguien con mi carro, o incluso hay seguros para celulares, hay seguros para rajaduras de tu casa, ¿verdad? Entonces esa persona va donde el intermediario de seguros, el corredor de seguros, con esa idea de necesidad: quiero cubrir esta situación, no quiero que el día que me roben el auto pues se me pierda el valor de todo lo que tenía dentro, por ejemplo. Entonces contrato una póliza de contenido. Ese intermediario tiene toda la responsabilidad de informarle cuáles son las coberturas, hasta qué límite, qué se va a cubrir y qué no. Todos estos contratos tienen riesgos nombrados y exclusiones. Entonces, todos esos riesgos nombrados, ¿qué te cubro? Y las exclusiones, ¿qué no te cubro? O en qué circunstancias no te cubro, son responsabilidad del corredor de seguros. Por eso es que hay que cuidarse de los corredores que en realidad se transforman en vendedores, ¿verdad? Solamente quieren cobrar su comisión, pero tiene que ser alguien que informe realmente. Por otra parte, si la contratas directamente en la aseguradora o si ya tienes el producto contratado, la aseguradora tiene la obligación también de darte tu copia del contrato y de explicarte cada una de esas cláusulas. Por los canales de atención al público, tiene la obligación de explicarte cada una de las interrogantes que te surja de esa redacción. Tiene la obligación completa. Buenas tardes. Esta pregunta es para el estudiante Luis y, bueno, ¿cómo implementarías tú la educación financiera, es correcto, muchas gracias, en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo tú la implementarías? Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, existe el programa creado por la Superintendencia de Bancos llamado Tu Abono Consentido. Ese se encuentra mediante una página web la cual es muy sencilla de utilizar y la visité varias veces para tomar referencias a la hora de realizar esta investigación, debido a que tiene una interfaz muy sencilla y a su vez también depende de la misma persona y del interés que tenga en conocer sus derechos y a su vez en conocer cómo puede defenderse. Por lo que en esa página se encuentra mucha información. Y podría agregar también lo que se ha estado haciendo desde el 2023, que en los centros educativos particulares y oficiales se está enseñando desde edades de primaria cómo realizar un presupuesto, las prioridades que tiene que tener a la hora de realizar sus gastos y cómo ahorrar. Esos son, yo diría, los pilares fundamentales para crear una cultura financiera dentro de la República de Panamá. Buenas tardes. Yo voy a abusar tremendamente de mi rol de invitada, porque me invitaron, pero bueno, voy a abusar de ese rol para hacer una pequeña pregunta que está relacionada con el tema y además creo que también va a servir un poquito para aclarar algunos aspectos importantísimos expuestos aquí. Antes quisiera realmente expresar mi profunda satisfacción por este evento. A sus organizadores ha sido maravilloso ver la profundidad, el profesionalismo, el celo de la organización. Los felicito a los jóvenes y al profesor organizadores, y ha sido realmente gratificante escuchar la calidad de todas las intervenciones de la doctora, el magíster
y también del futuro licenciado Luis. Excelente participación. Bueno, la pregunta, me acabo de enterar, en el área de los seguros, me acabo de enterar, aunque yo sospechaba, pero no había estudiado realmente el tema, que los corredores no son parte del contrato de seguros. Lo acabo de entender claramente. Yo lo sospechaba, pero no había visto el tema. Yo tuve una situación personal. Hace algunos años, mi hija acababa de obtener su licencia. Entonces, regularmente uno compra seguro de protección para los autos contra terceros, ¿no? Tratando de minimizar los costos. Bueno, en esa ocasión yo compré por 2 o 3 años consecutivos el seguro más de cobertura mayor contra todo, no sé cómo se llama, que estaba cobertura completa, sí. Bueno, en esa ocasión lo compré porque, bueno, como para sentirnos todos más seguros, que la novia estaba empezando, el auto nuevo, bueno. Compramos el primer año, el segundo a través de un corredor. Bueno, creo que fue el tercer año, me aproximé, como ya lo había hecho varias veces, porque no era creo que el tercer año, y pagué la póliza. Y hice un pago anual, digo, para que no se me olvide, para después no ver nada, retomé y pagué toda, o sea, la prima única, no la prorrogué, etc. Afortunadamente, porque yo tiendo a, bueno, uno debe pedir el recibo, pero como yo los conocía, no sé, ya hubiese sido capaz hasta de irme sin el recibo. Afortunadamente ese día, por alguna razón, ahí me quedé esperando porque se demoró, recibí el recibo, valga la repetición. La persona que me dio el recibo era la funcionaria que yo había visto siempre, o la trabajadora de la corredora. Bien, ¿qué pasó? Que yo, por supuesto, después me desentendí del tema, ya quedé tranquila, bueno, ya otra vez ya está tu seguro listo, ya sigue con lo tuyo, y yo me ocupé de mis cosas y ya, pensé que ese problema estaba resuelto. Y de pronto, meses después, varios meses, 4 o 5 meses después, resultó que nos estaban llamando de la aseguradora, no el corredor, para que pagáramos. Pero bueno, ahí hay una situación familiar que nos demoramos porque llamaban a mi papá, a mí y mi hija, al final a nadie nos informó bien. A los 2 meses yo digo, pero ¿qué es lo que está pasando? Voy a ver. Explícame bien, ¿quién te está llamando? Bueno, ¿qué pasó? Que nosotros habíamos hecho el pago del corredor, pero el corredor no había hecho el pago de la aseguradora. ¿Qué pasa? La corredora, la dueña de la corredora, una mujer muy responsable, ella tuvo un problema con esa trabajadora en particular. Después ella incluso la llevaron a la justicia penal porque se estaba apropiando unos pagos y le causó un daño terrible a esa compañía. Me dijo la corredora que andaba por los $20,000. Bueno, para mí eso es terrible, así que, y me imagino que para esa compañía también. Bien, ¿qué hubiese pasado? Afortunadamente, en los meses en que estuvimos sin protección, porque la aseguradora no era parte, el corredor no era parte de esa relación. Nosotros como consumidores frente a la aseguradora simplemente no teníamos ninguna cobertura porque no habíamos pagado. No pasó nada, afortunadamente no hubo accidente, no hubo situación que aportar, pero si hubiese sucedido, la jurisdicción especial de seguros, las leyes especiales de ustedes prevén algún mecanismo tal vez expedito para estas situaciones en las cuales el cliente es una víctima, ¿no? Porque ya ha pagado la obligación, pero sin embargo se quedó con el intermediario y no llegó a la contraparte, etc. O de haberse dado el siniestro, hubiese yo tenido que demandar, no sé, por la vía ordinaria al corredor, llegando por ende en ese evento a una situación desagradable, porque
a ver, uno de pronto es necesitado de ayuda y no necesitado de un proceso que puede ser engorroso, costoso, etc. Gracias. Ok, si hay un mecanismo expedito, el mecanismo es la fianza de responsabilidad que tiene cada uno de esos corredores. Cada PN, que es persona natural, licencia de persona natural, tiene una fianza de responsabilidad de $10.000 para cualquier asunto en el que resulte responsable y, digamos, no tiene cómo afrontarlo directamente. La superintendencia le da la opción de afrontarlo directamente. Si se somete esto al conocimiento de la superintendencia, se determina que en su caso particular usted había hecho el pago completo, por lo tanto usted como consumidora tenía la idea y el derecho a tener esa cobertura completa, pero probablemente ese corredor se apropió de la prima o lo iba a depositar después, que era otro caso distinto. En su caso particular usted tiene el detalle de que como hubo el problema, no se iba a hacer el pago por parte de esa ejecutiva. Pero sí existe la fianza de responsabilidad. Se presenta la situación ante la superintendencia y siempre que no hay límite en la cuantía para presentar esa queja, pero la cobertura mínima va a ser $10.000. En el caso de las personas jurídicas que tienen como empresa licencia de corredor de seguros, pues esa fianza de responsabilidad sube hasta $50.000. Ese sería probablemente el mecanismo de resolución de su situación si se hubiese dado un siniestro, un accidente, ¿verdad? La ejecución de la fianza de esa corredora. También se dan casos que en el primer tercio de su relato pensé que era la situación en el que el corredor pues retiene la prima, retiene el pago de personas como usted le hacen pagos anuales porque es más fácil, salen de eso. A veces las aseguradoras dan descuentos por hacer un pago anual, te cobran solamente 10 meses de los 12 por hacer un solo pago anual. Y pues se da mucho el caso de que ese corredor corrupto retiene ese pago anual, ¿verdad? Que pueden ser 500, 600, 700 dólares por una póliza de auto, y en cambio él juega con ese dinero, tiene sus negocios, consume ese dinero y él hace remesas mensuales para brindarle una cobertura, para irle brindando una cobertura a usted mientras él retuvo el pago completo. Ese fenómeno también se da, también es denunciable ante la superintendencia si de alguna manera usted se percata de eso, porque aparte de todo y aparte de esa mala práctica que tienen, muchas veces incluso dejan de hacer el pago mensual y la persona cae en lo que es periodos de gracia, cancelaciones de cobertura y ni siquiera se entera. Porque he tenido varios casos, ¿verdad? Por ejemplo, los seguros de las escuelas, y ya me ha pasado varias veces que una compañera que te apuran, hay que pagar el seguro de la escuela, y a resumida cuenta, cuando pasa el accidente, porque pasó el accidente, no cubría nada, y para no estar en este problema engorroso y para allá, para su tendencia de gran banco y todo lo demás, se quedó así. Ahora mismo, por ejemplo, yo le pago el seguro de la escuela de danza, yo no voy a pagar nada, porque ya anteriormente la había pagado hace años atrás y se cayó dentro de la escuela y no cubrió nada, dice. Otro accidente fue de accidente de tránsito, tampoco cubrió nada y se pagó. Así que ya yo, en ese sentido, yo no me escuché, yo no sé, en ese tiempo, pues ahora que tengo a mi nieta estudiando esto, fíjate, me está como empujando a preguntar, a realizar las cosas que están diciendo ustedes. En esos casos, es como dice usted, son seguros de vida de gente corrupta. Ese era uno de los casos que quería decir. Okay, al día de hoy, pues existe el seguro obligatorio básico de accidentes de tránsito, tiene una cobertura mínima, que son $5.000 para daños materiales, $10.000 para gastos médicos y $5.000 por muerte.
Y es cada uno de esos límites que se ve muy bonito, tiene incluso sus límites dentro, como por ejemplo los $10.000 de gastos médicos se limitan a $5.000 por persona, ¿verdad? Pero pues esa es una gran ayuda y un gran desarrollo en el mercado de seguros en Panamá. Antes tiene sus exclusiones de cobertura que simplemente son en la cuantía, sin independencia de cuál es la causa. Usted puede tener una póliza cobertura completa, pero la cobertura básica siempre va a estar vigente. Y siempre que se pague la primera prima o la primera cuota de una póliza de cobertura completa, entonces sobrevive la póliza básica. No sé si me explico. Si usted usted el día de hoy contrató una póliza para su vehículo nuevo de $600 anuales, y usted dijo, bueno, hago 10 pagos de 60, pero en el mes de agosto usted se queda sin trabajo, pero ya había hecho el pago de julio, por ejemplo, pues le sobrevive la póliza de cobertura a terceros, siempre que haga el primer pago. Eso es para evitar las afectaciones a personas ajenas a su contrato. Voy a hacer una pregunta para cada uno. La primera para Luis. Quisiera que le contaras a tus compañeros cuál ha sido tu experiencia en esta actividad y qué propondrías hacia el futuro para lograr lo que haya hecho falta. Para la profesora Lidia, usted mencionó un tema que tiene mucha utilidad en la práctica y que quizás los alumnos no conocen todavía, que es el tema de las normas programáticas. Sería tan amable de definir ese concepto, esa institución, y saber de que la Corte ha tenido la oportunidad de escribir pronunciamientos al respecto. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra actualmente este tema? Y para el Magisterio Libre, quisiera que me diera algún tipo de comparación entre el trabajo que hacen ustedes en la Superintendencia de Seguros y asumo que usted conoce la Superintendencia de Bancos. ¿Qué similitudes, qué diferencias y qué potencialidad hay de servirnos mutuamente estas dos instituciones para poder aprender algo más y proyectar cambios que producto de la experiencia de ambas puedan ser útiles para la sociedad? Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer al profesor Nelson Carrillo por darme la oportunidad, de ser expositor en este foro académico. Lo que he aprendido, se podría decir, es en investigar, y a la vez en ese proceso investigativo he adquirido conocimientos los cuales, claro, antes tenía nulo conocimiento sobre cualquier temática relacionada con la superintendencia de bancos, en sí cualquier temática relacionada con el tema de este foro. Realmente fue un proceso el cual al comienzo sí fue algo tedioso porque era mucha información y no sabía organizarme para investigarla, pero junto al comité de relatoría y contenido pudimos realizar un conjunto de información, igual que todos los estudiantes del grupo. Investigamos y junto a esto pudimos ir agregando ideas. Cada uno agregaba una idea la cual complementaba la idea del anterior. Y mediante esto se fue creando más o menos lo que se vio el día de hoy en la exposición. Se fue creando como un orden el cual a la hora de exponerlo daría sentido y a la vez le otorgaría nuevos conocimientos no solo al expositor, sino que a todos los presentes. Y me gustaría agregar que se deberían de realizar más investigaciones así, porque no es solamente por una calificación, sino que esto realmente
nos ha sido de mucha ayuda. Y esto realmente nos va a ayudar para un futuro, porque esta información es valiosa, ya que, como se mencionó en la introducción, la gran mayoría de los que estamos aquí somos consumidores, en este caso, consumidores bancarios. La gran mayoría utiliza Yapi y realiza transacciones bancarias, hasta para pagarle al kiosco mediante Yapi, cuando antes se hacía mayoritariamente por efectivo. Entonces, todos los que estamos aquí, o la gran mayoría, somos consumidores bancarios. Y es importante conocer nuestros derechos, las obligaciones que la entidad bancaria tiene que regirse, cuál es el ente el que está fiscalizando y regulando a esas entidades bancarias, y a su vez, en tal caso de que suceda algún inconveniente y necesitamos hacer un reclamo, a quiénes podemos acudir y cuál es el procedimiento. Muchas gracias. Sí, en atención a la pregunta del doctor Carrelló, los principios programáticos son vitales en el derecho de consumo, porque se trata de principios informadores del derecho, en el sentido de que por sí solos no pueden ser tomados como fundamento de derecho en una demanda, por ejemplo, sino que partimos de la base de la aplicación de la ley, en este caso las dos leyes especiales que mencionamos. Sin embargo, son principios que refuerzan la esencia del in favorem consumator. Por ejemplo, el artículo 49 de la Constitución Política. Entonces, ese principio programático se convierte en un regulador o en un recordatorio para la judicatura, en este caso, de mirar la esencia, en este caso, del derecho de consumo. Cuando dice la Constitución del 49, recibir información veraz, clara, servicios de calidad, con independencia del texto de la norma que estemos aplicando, siempre buscar la esencia y la correcta aplicación de la norma en el ámbito concreto. Entonces, un principio programático ineludible siempre va a ser este principio constitucional del artículo 49, con independencia de las interpretaciones restrictivas que hace el juez de cada artículo de la Ley 45 del 2007 o del Decreto Único de la Ley Bancaria, siempre tener como base el tema constitucional, la redacción de ese artículo. Entonces es importante porque esa noción programática debe alimentar y está alimentando la jurisprudencia panameña para alcanzar lo que nosotros denominamos un efecto disuasivo, es decir, que en la medida en que la jurisprudencia panameña se siga fortaleciendo en los diversos ámbitos de consumo, por ejemplo, el rubro de los seguros, el rubro de la banca, nosotros vamos a ir logrando corregir y fortalecer el régimen de protección a los consumidores, por ejemplo, a través de fallos que sean enérgicos en las sanciones y que logren tener un efecto reflejo para que en el futuro las empresas aseguradoras o los bancos eviten ese tipo de prácticas. En la medida que nosotros logremos sanciones efectivas, materializamos entonces el derecho. En la medida en que los consumidores, en cambio, se sientan como la señora que participó y en indefensión, no estamos logrando un derecho procesal de los consumidores eficaz. Así que esa es la línea de los principios programáticos: mirar la esencia, ser principios que informen, que corrijan y que garanticen una correcta interpretación de la norma que se invoque como fundamento de derecho en una reclamación o que el juez invoque a efectos de decidir el fondo de una controversia. No sé si esa es su pregunta, doctor Carrelló. Una aplicación directa del artículo 49. No, sí, exacto. Debe ser en la jurisprudencia panameña. En primer término, en primera línea, partir de la norma constitucional como base de la tutela efectiva de protección al consumidor. Yo tampoco estoy de acuerdo con esa posición. Sí, cuando decimos que la jurisprudencia, vamos a aclararlo, está evolucionando, también podemos hacer críticas
a la forma por ejemplo, una jurisprudencia que yo puedo decir que es favorable, por ejemplo, y sin salirme del tema, en la protección de los consumidores en materia de construcción, es la jurisprudencia del Tercer Tribunal Superior de Justicia. Han habido buenos fallos. En cambio encontramos fallos que han podido ser todavía en su parte emotiva, ¿verdad? Se ha perdido una excelente oportunidad para lograr ese reforzamiento de la protección de los consumidores. A eso nos referíamos, pero tenemos un gran reto como país todavía, doctor Carrello. Hola, bueno, en relación a la comparativa que se puede hacer entre la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros, pues tenemos que partir de la propia presencia en el mercado que existe, ¿no? El tamaño de la afectación a terceros que existe sobre el objeto financiero que regulamos. La Superintendencia de Bancos, pues, es el hermano mayor, es el popular, es el verdadero influencer del sector financiero, mientras que nosotros somos solamente un participante del juego, y eso es innegable, ¿verdad? La participación de personas particulares en compra o transacciones de seguros apenas llega al 10% de la población nacional, comparado a bancos que, pues, como nos decía nuestro compañero, ya es el diario, ¿no? Es el diario, casi nadie usa efectivo, así que las transacciones que hacemos a diario, incluso por teléfonos móviles, ya tienen la participación y la vigilancia de la Superintendencia de Bancos. En otros aspectos, pues, administrativos, somos muy similares, las leyes son prácticamente iguales en estructuras y pues se van a sus tecnicismos propios de su rama, pero dentro de todo también y dentro de los procesos que se pueden implementar también hay ciertas similitudes, las liquidaciones, las intervenciones a estas entidades reguladas, pero dentro de todo también existiendo otras superintendencias como la del mercado de valores, pues otra similitud es que atendemos público, ¿verdad? Atendemos personas que no son precisamente sujetos de derecho, sujetos contratantes o sujetos que se hayan instruido en la materia de manera previa a iniciar esa relación con esta entidad, que lo lleva entonces a ser observable de parte nuestra. Esa sería una gran similitud. Valioso recorrido por los derechos de los consumidores en el ámbito bancario y de seguros. Nos acercamos al final de nuestra jornada académica. Queremos invitar al profesor Nelson Carrello, quien ha sido el guía y coordinador de este foro, para que nos brinde unas palabras de agradecimiento. Profesor, usted tiene la palabra. Gracias por estar todavía aquí. Generando, ¿no? Bueno, allá viene un poquito. Gracias en primer lugar a los expositores que han hecho posible la obtención de información adicional a la que ustedes pudieron haber obtenido en sus trabajos investigativos que debieron haber realizado antes de este foro para sacar provecho. Como yo siempre le digo, explótennos, que para eso nos pagan, ¿no? Por lo menos a los que trabajamos acá. El individuo expositor foráneo pues tiene un mérito adicional, ¿no? Porque está donando su tiempo, y esto es muy meritorio también, y le debo agradecer especialmente por su colaboración. Profesora, de lo que ya estoy hablando, usted bellezas, así que ¿qué más puedo decirle? Usted ya se ha ganado un sitial en esta facultad y le agradecemos también la oportunidad de poder haber tenido esa información adicional que siempre nos brinda para poder lograr mejor, digamos, el aprovechamiento de este tipo de actividades, ¿no? Y a Luis, bueno, yo lo he dicho personalmente y lo reitero frente a todos. Gracias, Luis. Gracias por aceptar el reto. Emúlenlo, por favor. Piensen que se puede siempre.
y van a ver que sí lo van a lograr. A ustedes, bueno, no sé, la verdad que me da mucha emoción todo lo que he visto desde que senté en este lugar. No puedo dejar de mencionar algunos nombres que siempre sobresalen. La señora Aura, ella ha sido eje, ustedes saben que ella siempre ha estado pendiente de que todo se realice. No puedo mencionarlos a todos. Preferiría no mencionar a ninguno más porque si no me van a decir que porque a mí no. Estoy seguro de que todos hicieron el trabajo. Así que gracias profesora también por su participación, por su pregunta, y a la invitada también, y gracias por haber hecho esa pregunta porque nos permite reafirmar que este tipo de actividades realmente tiene alguna utilidad para la sociedad panameña. Una pregunta para tratar de ver si voy en lo correcto. ¿El Código Judicial se aplica en la independencia, en los procedimientos? El Código Judicial. La norma supletoria de la ley 12 de seguros, la ley correcto. La ley 38 también remite al Código Judicial. Okay. Bueno, ¿por qué le hago esta pregunta? Porque lo que viene, para que ustedes sepan procedimentalmente, yo que lo digo procesalmente, es un tsunami. Es un tsunami y prepárense para el tsunami, porque si ustedes están preparados para el tsunami no van a sucumbir, sino que van a empinarse sobre él y van a lograr ser exitosos. Te lo digo porque el 11 de octubre de este año entra en vigencia el nuevo Código Procesal. Y dentro del nuevo Código Procesal hay una institución que es realmente muy, muy poderosa y muy revolucionaria. Esa institución es el descubrimiento. Esa es mi pregunta. Sería nuevamente, aprovechando la oportunidad, no mi pregunta, sino mi confirmación. ¿Ese tsunami va a afectar los procedimientos en la superintendencia de bancos? Y si es así, como me lo está confirmando el colega, tenemos una gran oportunidad docente, académica y práctica de poder poner en ejecución todo lo que aprendamos en esta facultad que los docentes nos están enseñando. Así que los invito a continuar con ese ímpetu que hemos logrado generar en ustedes, encender esa llama de la efervescencia del interés que siempre tenemos que tener para poder lograr ser mejores. Felicitarlos nuevamente, anunciarles que tienen un examen sobre los temas que hoy se trataron aquí. Esa es la mala, quizás para ustedes, entre comillas. La buena es que lo vamos a hacer virtual y lo van a hacer desde sus casas. Recibe este certificado como un símbolo de nuestra profunda gratitud por la oportunidad de hacer posible la realización de este foro académico. También invitamos cordialmente a pasar al frente para recibir su certificado al estudiante Luis Adames. Por su participación y compromiso académico en este espacio de formación. A la doctora Lidia Mercado, por su brillante exposición sobre los temas de derechos de consumidores bancarios. Y por último, al magíster Francisco Bellido, por su destacada intervención en el análisis de derechos del consumidor de seguros desde la perspectiva regulatoria. Agradecemos profundamente su presencia, conocimientos y disposición para compartir con la comunidad académica. Este será el último punto, que será el cierre del foro, un espacio de reflexión, en donde hoy hemos sido testigos de un ejercicio académico que va más allá del aula. Un espacio donde la teoría jurídica se ha encontrado con la realidad de millones de usuarios de servicios financieros y aseguradores. En cada intervención, en cada testimonio compartido, se ha puesto en evidencia que el derecho del consumidor no solo es una rama jurídica, sino un pilar esencial para la justicia económica y la equidad social. Los consumidores, especialmente en los sectores bancarios,
y de seguros muchas veces enfrentan escenarios desiguales, con contratos complejos y términos poco claros. Por eso, resulta indispensable seguir promoviendo una cultura de derechos, empoderamiento y vigilancia crítica. La información, la educación financiera y el conocimiento legal son nuestras mejores herramientas para equilibrar esta balanza. Con esta reflexión, damos por culminado el foro académico sobre derechos de los consumidores bancarios y de seguros. Agradecemos profundamente al profesor Nelson Carrillo, los panelistas por compartir su experiencia, a la Universidad de Panamá por respaldar estos espacios de pensamiento crítico y a ustedes, estudiantes y organizadores, por demostrar que la defensa de los derechos comienza con el conocimiento. Que este foro no sea un punto final, sino una semilla que siga germinando futuras investigaciones, debates y acciones jurídicas concretas. Ha sido un honor para mí acompañarlos como maestra de ceremonia de este foro. Agradezco su atención, compromiso y la seriedad con la que se ha desarrollado este espacio académico. Nuestro sincero agradecimiento a los panelistas por sus aportes, al público por su activa participación y a todos los que contribuyeron al éxito de este foro. Que este espacio nos inspire a seguir promoviendo la defensa de los derechos de los consumidores financieros y aseguradores. Muchas gracias.